quechua, Profesor, profesor, ¿cómo es? soy yo, profe. Buenas Ahora tardes, sí. profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Profesor, buenas profesor. tardes. Bien, Buenas tardes. profesor. ¿Y tú cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, gracias, gracias. Bien, bien. Profesor, y buenas tardes en quechua. Buenas tardes. En Imagina- quechua. No. Ya, En quechua, ¿Cómo enséñame, será? profe. Juan dice, Profe, tú Juantar, me eres dice mi acá. amigo, Aguantar. A casa, profe, tarea a casa. Listo, muy bien, chicos. Aguantar, profe. ¿Cuántas? Y Buenas Maynaya. tardes, dice, por acá me están Buenas tardes, escribiendo. dice. Buenas Profe, tardes. Profe, Bien, ahora muchachos. bien, pe, ¿cómo que aguantar? Ya, estamos. Ah, Chasquicuyay. Buenas tardes, profesor. Chasquicuyay, que buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Listo, Buenas tardes, vamos. Profesor, ¿podría dar su número, por favor? Número. El otro día hemos dado número. Por acá vamos a poner. Ahí está, caramba. Estamos a Sí, 2 profe, ya me días. dice, profe. Estamos a 2 Buenas días tardes. de Oh, juventud. festejar el Día de la Juventud. Ah, El Día de la No, Serena, Juventud profe. ya estoy vieja. se festeja pues ¿Cuándo es el cada Día de la Juventud, 23, profesor? cada 23 23 de de septiembre. septiembre, ¿no? ya llega Pero, entonces. pero cuidado, El no es cuerpo día lo de sabe, los dice. enamorados, ¿ah? No es de enamorados, es Día de la Juventud. Busco novia. Si por ahí están esperando al enamorado, espérense hasta febrero, pues. 14. Desde el Claro, 5 hasta para arriba, ¿no, febrero. profe? 14 de Ujú. septiembre. Aguántense Hasta hasta el 14, febrero. Profesor, Ah. ¿por qué todos los 14 tengo que pasar solo? Es Por que feo. falta labia, falta pico, falta floro. Falta floro, ajá. Por feo. Floro barato, nomás tiene seguro. Ya ves que ya te ha calificado ya. Muy bien. Ah, sí, ya con Empezamos experiencia, entonces, pues, a ver, vamos Ya, a ver, chicos, hay chicos, que empezar ya. a ver con estos versos, ¿ya? Vamos, vamos. Dice juventud, oh juventud divina, tú eres un sueño de hadas, tú eres la vana magia de la ilusión primera. En ti tienen palabras y ritmos las miradas. En ti el lenguaje es himno. La creación entera canta en sublimes notas. Tus dichas no esperadas y la verdad te mira con un rostro de quimera. Aún tu dolor es bello. Decepción poética, lo que es más tarde angustia, solo es en ti tristeza. Cuando un joven pase como visión profética de un ideal soñado de gracia y de tu belleza, ya deja sus perfumes de virgen en tu seno. Muy bien, sigue más todavía, acá Claro. termina el seno nomás. Muy bien, muchachos. Ya que el día ¿De 23 quién es, profesor? no vamos a estar juntos, van a pasarlo solos en clases posiblemente, porque antes hacíamos nuestro campeonato, se iban de paseo, etcétera, pero ahora pues no se puede. Ni más. Por el No se puede. COVID, Muy bien, Por- entonces con estos versos ya anticipando al día 23, a la Vísperas. amistad, ¿no? Ojalá pues también tiene que reflexionar, lógicamente, reflexionar un poco Claro. qué es lo que está, cuál es su meta, cuál es su sueño, qué es lo que está pensando y continuar para adelante. Su sueño. Muy bien. Pasamos, muchachos, pasamos. Ya, pasamos por ahí. A ver, listo. Un poco menos. Ahí está. Correcto, Claro, entonces. profesor. Bien. El Ya, tema profe. de hoy, el tema Sí, de hoy profe. es el multilingüismo. Causas y consecuencias, lenguas amerindias y no amerindias. La lengua española, formación, un poco de historia de la evolución de la lengua, variaciones lingüísticas, diafásica, diatópica y diastrática. Eso es, de razón en antes me decía, ya sabía que nos tocaba y dijo, ¿qué cosa? ¿Cómo se saluda en quechua? El multilingüismo, ahí está pues el quechua, el aymara y todas las lenguas amazónicas, 48 lenguas amazónicas en total, ¿no? Ah, su macho. Bien, Mucho color. por acá empezaremos. Profe.
¿Sí? Sí, Profe. alguna participación, diga, sí. ¿Qué significa no amerindias? Después, pues, Ahorita va a explicar después vamos a recién. encontrar más adelante, vamos a encontrar todos estos temas, Va a vamos a explicar. encontrar. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Listo, empezaremos entonces con Amaya el número Quichu. 1, a ver qué se presenta por acá. Acá también hay quechua, dice, cuando quieras decir te extraño, puedes decir chincachicuiqui. No, te extraño, Chintachicuiqui. no es así, ¿no es cierto? Te extraño. No, es Quechua. Chingachicuiqui no es hacer desaparecerte. Claro, exacto. acá nos han puesto otro. Cuyacuiqui. Cuyacuiqui. Entonces, No, Cuyacuiqui es que Profesor, sería Yaquiquaiqui. es, profe. Yaquicuiqui. Yaquicuchcaiki. Profe, mi nota. Muy bien. Empezamos entonces, hablando quechua, castellano, aymara. Chicos, ya, silencio. Formación por y evolución de la lengua española. Cuyacuiqui. Un poco del sustrato lingüístico. Un poco Compañeros, sobre por el favor, pueden sustrato guardar orden. ¿ya? El sustrato lingüístico, llamado también simplemente lengua de sustrato. ¿Qué cosa es? Es el nombre que se le da a la lengua que a causa de su invasión, ¿no? Por culpa de los españoles, a causa de la conquista, factores culturales, dominio u otro evento, queda sustituida esta palabrita. Queda sustituida. Llegaron los españoles, han estado en el Perú, hemos estado en la época de la conquista, luego pasa pues a lo que es la presencia mismo de los españoles en la colonia, ¿no? Pero antes de la colonia, todas las costumbres, el dominio, por ejemplo, el quechua, toda la costumbre incaica ha sido sustituida por la prisión de otra lengua, en este caso en la lengua. Cuando hablamos, nuestra lengua quechua ha sido sustituida por otro, incluso a la fuerza todavía, ¿no? Eso es lo que se llama el sustrato, ¿ya? Nombre que se le da a la lengua que a causa de la invasión, conquista, factores culturales, dominio u otro evento queda sustituida por la presión de otra lengua. Eso es el sustrato. También se utiliza para referirse a aspectos fonéticos y gramaticales que deja la lengua. Pues, ¿qué lengua? La lengua desaparecida sobre la impuesta. En este caso, el quechua sobre el español. El español es lo que va a empezar a dominar más nuestra lengua quechua. Va a ir perdiendo poco a poco, va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Por la presencia de los españoles. Ellos pues no hablaban lógicamente el quechua, ¿no? Ellos que hablaban el español. Castellano. Muy bien. Castellano, llamado también español, ¿no? Bien. De los sustratos prelatinos destacamos. Aquí ya viene el reemplazo. El sustrato íbero. De todas las lenguas prerrománicas que en ese momento estaba poblando España, ¿no? Las lenguas prerrománicas, la mayor influencia ejerció ¿en qué? En algunas lenguas, transformaciones fonéticas de latín en español. Ejemplo, el prefijo aram, que significa valle, en topónimos como Arajuez, Arango, etc. Luego viene el sustrato celta, nombres relacionados sobre todo con lo cotidiano, páramo, lanza, conejo, o topónimos como Segovia. Ya está procediendo, procedencia, ¿no? Segovia. De los sustratos griegos, ¿qué cosas quedaban? Los fenicios cartagineses han dejado escasa huella.
pero también dejaron lo que es la toponimia principalmente. ¿Qué toponimia? De los griegos, ¿no? Rosas proviene de Rhodes y Ampurias de Empurión. Ya vamos cambiando los topónimos. De los fenicios, Cádiz de Gadir, Málaga de Malaca. De los cartagineses de Ebusus y cartagineses de Coar, Hadas, llamada Cartagonova. Pero ese nombre lo ponían pues los romanos. Profe, Otro sustracto Claro, profe. Euquera denominado también vascuense. Este término euquera es el mismo vascuense en lengua, de vasco. Vasco. Se habla desde la época de los íberos y su origen se desconoce prácticamente. Pero aportado el sonido R de Urraca. R de Urraca. Guitarra. Luego aparece el sustracto de latín, llega desde el siglo III antes de Cristo. Este sustracto de latín viene del origen el indoeuropeo. Se ubica pues a la margen izquierda del río Tíber en Lacio, todo es en España, no nada de Perú, por si acaso. Tíbet. Esbozo de la gramática latina, tiene 3 accidentes, género, número y caso. Género ya sabemos, hasta ahora sí viene ya practicando esto desde aquella época. Género masculino, género femenino y también en neutro. En número, también hasta ahora tenemos singular y plural. Caso, diversas formas que presentan los nombres para expresar las funciones que desempeñan en la oración. Bien. Profe, una pregunta. Otro sustracto, sí. Diga. ¿Es sustrato o sustracto? Porque ahí aparece en el 1 aparece sustracto íbero y abajo aparece sustrato de celta. Sustracto es. Sustracto, sí. Arriba también dice Hay que sustrato ponerle nomás. lingüístico. Ujú. Una pregunta. Sustracto es. Ya, pero eso van cambiando. No hay ninguna situación. ¿Ves? Sustracto íbero, sustracto es. Ya, profe, con la Ya, aclaración no ya hay mejor. problema. Sí, Ya, profe, entonces ya, acá pasamos. El latín, ¿no? El latín, bueno, si hablamos nosotros del español, la mayor parte, ¿no? De la lengua española proviene de la voz latina y de la voz griega, ¿no es cierto? Nuestro castellano. En un 80%, ¿no? El latín carece de artículo. Se manifiesta de 2 formas, ¿ya? Latín vulgar y latín culto. Esa es la manifestación del latín. Esta diversidad, pues, va a originar luego el fenómeno, lo que se llama diformismo léxico. A ver, latín popular, lo que se llama vulgar y culta. Aquí, latín vulgar, frigidus, la palabra latina, que significa en voz popular, latín vulgar, también podemos llamar frío. Culta, frígido. Lucrare, de lucrar, en voz popular. En voz culta, lucrar. Acá, lograr. En latín, concilium, consejo. En voz culta, simplemente concilio. Luego, vigilare, de velar, pero velar, en voz culta. En voz popular, no velar. Voz culta es simplemente vigilar, observar, ver. Ya, ahora después de haber ya visto algunos sustractos, vamos con la romanización de Hispania, siglo III antes de Cristo. Poco a poco vamos a avanzar con los siglos. Ya, llegaremos al siglo X, siglo XV, etcétera, etcétera. Ahora, en el año 218, que corresponde al siglo V, los romanos pues van a invadir la península ibérica.
Ahí, los diversos pueblos que habitaban. ¿Cuáles? En la Ibérica. Los vascos, resaltamos, íberos, celtas, tartesios, fenicios, griegos, todos ellos estaban ¿dónde? En la península ibérica. ¿Hablaban qué? ¿Una sola lengua? No, hablaban diferentes lenguas. Pero acá, excepto el eureka no. Todos ellos han ido desapareciendo a medida de que los romanos impusieron su cultura, su lengua. ¿Qué lengua de los romanos? El latín. Así como los españoles llegaron al Perú, ahí, entonces, en la península ibérica, los romanos también imponen su cultura, imponen su lengua, pero la lengua latina, la cual irá pues recibiendo vocablos, otros aportes, lógicamente, de otras lenguas, ¿no? Para ir formando las llamadas lenguas prerrománicas. El latín que se hablaba en esta península ibérica fue el latín vulgar, lo que se llama popular. ¿Quiénes usaban? Los soldados, los comerciantes, algunas otras personas llamados colonos que vivían en ese lugar. ¿Ya? Ellos entonces están comunicándose, pero ya dejando otras lenguas, están utilizando la lengua prerrománica llamado también latín vulgar. En esta, las invasiones bárbaras ya empieza en el siglo V al siglo VI. Rápidamente pasamos a después de Cristo. ¿Dónde? En la península ibérica, ahí mismo donde están los romanos. Aquí están los romanos, pero ya impusieron su costumbre, su lengua, ¿no? Su cultura. Ahí sigue aquí en la península el siglo V a VI. La península ibérica fue invadida, ahora esta vez en el siglo VI, 5 al 6, ¿por qué? ¿Por qué? Por otro grupo, los suecos, los vándalos y álamos. Aquí están vándalos, los suecos, los álamos. En el año 415, los visigodos, aliados de Roma, ellos la liberan de los pueblos bárbaros y se consolidan con Teodorico. La influencia de los pueblos se aprecia pues ¿en qué? En estos 3 puntos. ¿En qué? 1, los antropónimos. Resaltamos, subrayamos. En los antropónimos, por ejemplo, ya la castellanización poco a poco, Raimundo, Rodolfo, Alberto, etc. Los topónimos. En los topónimos, ¿qué cosas? Mondaris, Castrogeris, Gondomar, etc. Y luego llegamos a las palabras. En las palabras aspa, brotar, escarnecer, escatimar, espía, espuela, estaca, galardón, gana, ganso, batalla, yelmo, etc. Mire, ya vamos poco a poco castellanizando. ¿En qué siglo estamos? Recién en el siglo VI. ¿Ya? Continuamos en la península ibérica, pero ya no como acá. Solamente los romanos han impuesto cultura lengua. Aquí ya va incorporándose otros términos, antropónimos, topónimos y las palabras que están apareciendo. Pasamos al siglo VII con la invasión árabe de la península. ¿A qué península? ¿De qué península estamos hablando? De la ibérica constantemente. En el año 672 después de Cristo, la monarquía visigótica se encontraba desgastada por tantas luchas que se presentaban, luchas internas, pero entre familiares, entre 2 familias. Los árabes entran en la península ibérica para derrotar al rey visigodo. ¿Quién era el rey visigodo en aquella vez? Rodrigo, aquí está Rodrigo. ¿Dónde lo derrotan a Rodrigo? En las batallas de Guadaleque,
en el año 711 después de Cristo. Y así, las palabras más conocidas tomadas de los árabes, porque los árabes van a dejar algunas palabras acá. ¿Qué palabras, por ejemplo, vamos a tener de los árabes? Ahí están, ¿ya? Alquimia, azúcar, algoritmo, alambique, álgebra, elixir, cenit, o cenit también, cero, aduana, guarismo, alarde, azafrán, baldío, salema y los topónimos también como Alcalá, Guadalquivir, Guadalupe, entre otros. Ya palabras que se han introducido pues en la península ibérica, pero estamos en el siglo VII, ¿no? En el siglo VI, 5 y 6, aparecen los antropónimos, los topónimos, algunas palabras. Continuamos acá. Pasamos a la formación de la lengua española. Nosotros nos quedamos en qué siglo? En siglo VII, ¿no es cierto? Pero ya con la incorporación de algunas palabras y en el siglo III, todavía en la ibérica, la imposición de los romanos. Ahora, formación de la lengua castellana. ¿En qué siglo? En el siglo V, después de Cristo. Ahí inicia la formación de la lengua castellana cuando el Imperio Romano comienza a desgastarse, comienza a desvanecerse, a fragmentarse. Y por lo tanto, ¿cuál predomina? Predomina el latín vulgar. Va a predominar latín vulgar, que va a ir recibiendo aporte de otras lenguas prerománicas. Entonces, miren de dónde proviene el español, del latín vulgar, lógicamente con aporte de otras lenguas prerománicas que han permanecido, ¿no?, a través de los invasores bárbaros y árabes. Ahí aparece ya las glosas. Las glosas, las primeras manifestaciones en español, primeras manifestaciones son las glosas. Constituyen acá, por eso dice, los primeros indicios de que ya en el siglo XI la lengua española comenzara a ser bastante diferente del latín vulgar. ¿Ya? Primero eran las glosas, luego ya, a medida que van pasando los siglos, ya llegando al siglo XI, aparece bastante, una diferencia mucho más superior que va a ser del latín vulgar. La mayoría de las palabras del castellano, aquí está lo que antes le decía, 70%. 70% proceden del latín. ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Cuáles? Por ejemplo, los días de la semana, menos el sábado, los meses del año, muchos nombres de ciudades y pueblos. Ejemplo, ponemos por ahí Pamplona, León, Zaragoza, Lugo, Mérida, Astorga, etc. También los numerales. Ya estamos hablando un poco ya aquí la aparición del español. Siglo XII, chicos. A ver, vamos al siglo XII. Aparece la primera obra. Recuerde, en el siglo XII aparece la primera obra literaria escrita en español. Primera obra literaria escrita en español. ¿Cómo se llama? El poema del mío Cid. Eso es la primera obra escrita en español. Recuerde, recuerde. Vamos a resaltar, creo, por ahí. Listo. Aquí. En la pregunta, para admisión, ¿qué dice? La primera obra escrita en lengua española es A, B, C, D, E. Cantar del mío Cid. Te dará pues Paco Yunque, ¿no? Poema del mío Cid,
otra obra crónica de una muerte anunciada, etcétera, etcétera. Recuerda, la primera obra literaria es el poema del Mío Cid, escrita en 1140. Así debes recordar. Listo, muy bien. Sigo en el siglo XII. Alfonso, esto se lee así, Alfonso X, el sabio. Alfonso X, llamado también el sabio, es sobrenombre. ¿Qué cosa hace? Oficializa el castellano, con lo cual su uso comienza a extenderse. Y también hay pregunta para admisión. ¿Quién oficializó el castellano en el siglo XII? Sabio. Alfonso X el sabio. A partir de ahí empieza prácticamente a extenderse el castellano, el español, a difundirse cada vez más. Cabe aclarar que debido al desmembramiento lingüístico en Hispania, evolucionaron diversos dialectos. Lógico, como ya estamos hablando, ahora aparecen diversos dialectos del latín. ¿Y qué cosa es un dialecto? A ver, ¿quién me dice qué es un dialecto? El dialecto, Formas de hablar. muy bien, simplemente es la variación regional de una lengua. Eso es el dialecto, ¿ya? Variación regional de una lengua. Entonces acá también aparecen las variaciones. ¿Cuáles? El asturiano, leonés, el gallego, el catalán y los mozárabes. Bien, saltamos al siglo XV. Aquí ya vamos a encontrar otra, más adelanto ya. Elio Antonio Nebrija. Aquí está Elio Antonio de Nebrija. ¿Qué hace? Publica la primera gramática castellana. Aquí está, ¿ya? Publicó la primera gramática castellana en 1492. ¿Qué cosa se produjo ese año? Caramba, a nivel mundial sonaba. ¿Qué cosa se ha producido? Descubrimiento de El América. descubrimiento de América. América. Ese año fue publicado la primera gramática castellana. ¿Quién era el que ha publicado? Elio Antonio de Nebrija. Recuerde, por favor. Muy bien, ya, listo. La publicación de la gramática, pues, va a marcar el inicio de un castellano moderno, ya, ¿no es cierto? Ajá, ahí está, castellano moderno. Vamos, continuamos, estamos avanzando, siglo por siglo, siglo XV y siglo XVII. La lengua castellana va a aumentar, va a nutrirse de otras palabras, ¿no? Otra formación de palabras. Por ejemplo, escopeta, aspaviento, galicismos que dieron origen, pues, a los vocablos. Los gallegos han dado origen. ¿A qué vocablos? A paje, sargento, jardín y jaula. También los americanos no faltan. Sí, los americanismos también existe. El cóndor, americano, ¿ve? Cóndor, alpaca, vicuña, cacao, que provienen ¿de dónde? De varias de las 123 familias de lenguas indígenas de América. En forma general, América, no de Perú nomás, no. Perú nomás pertenece a América, América del Norte, América Central y América del Sur. Hay muchos países que lo conforman América, ¿no? Muy bien, ¿listo? Tenemos ahora el siglo XVIII, 1713, año, recuerde, yo estoy subrayando, estoy resaltando, año en que se funda la Real Academia de la Lengua. Ya está, ahí está. Fundación de la
RAE. Academia de la Lengua Fundación de Española. la RAE. ¿Qué año? 1713. Este que va a marcar pues el inicio del español contemporáneo prácticamente, que hablamos hasta la actualidad, ¿no? Contemporáneo. Muy bien, continuamos. Ahora todavía algunos datos. El itálico dio origen al latín, claro, es verdad. El latín crece del latín vulgar, ¿cuándo? Del Imperio Romano, ¿no? Un poquito más de su historia. El español, como el resto de lenguas romances, es la continuación moderna del latín hablado, denominado latín vulgar. De esto es lo que está apareciendo. Claro, desde el siglo III antes de Cristo y que tras la desmembración del Imperio Romano fue divergiendo entre las distintas provincias del antiguo imperio, dando lugar mediante una lenta evolución a las distintas lenguas neolatinas. Merced a su propagación por América, el español es, con diferencia, la lengua neolatina que ha logrado la mayor difusión. Sí, el español, recuerde también por acá, es la lengua neolatina que logró mayor difusión. ¿Ya? Aquí en el cuadro también podemos leer lenguas indoeuropeas dan lugar a lenguas itálicas. Estas lenguas itálicas dan lugar al latín y el latín a las lenguas románicas. Y de acá de las lenguas románicas ya está apareciendo lo que es el español. Vamos, continuamos por acá todavía. La lengua de Castilla. A ver, para Castilla también, al castellano le dicen Castilla, ¿no? En quechua. Lengua de Castilla. ¿Castilla de dónde? Es Del un imperio lugar de España, de profe. Iberia, de España. Es un lugar de La España. cuna del castellano se ubica en las montañas de Cantabria, en un condado dependiente del Reino del León. Ahí se ubica Castilla, ¿no? ¿Y por qué Castilla sobresale? En Huancavelica estaríamos hablando, por ejemplo, de Santa Ana, San Cristóbal, Yananaco, Ascensión. ¿Y por qué Ascensión es distrito? ¿Por dejadez de los barrios? ¿Por la preocupación de sus autoridades? ¿Por qué? Igual aquí Castilla sobresale, habiendo otros pueblos, pero ahí en Castilla es donde hablaba la mayor cantidad de lenguas neolatinas, principalmente el latín y el romano. Ahora, ahí es lo que aparece el castellano, por eso su nombre Castilla, castellano, ¿no? Debido a la acción política, aquí está su nombre, ¿ya? De Castilla, su dialecto fue imponiéndose sobre los demás dialectos hablados en la península. ¿Qué dialecto se ha impuesto? El dialecto Castilla. Muy bien, ahora sí, ya salió la lengua, ya se llama Castilla de castellano. Entonces los aportes. Aporte bárbaro. A la península llegan suecos, álamos y vándalos en un primer momento y luego los visigodos, los piratas, ¿no? Vocabulario de origen germánico. Espía, guerra, botín, tregua, etc. Vocabulario de origen americano, no todavía de acá. Origen árabe, 5% nada más. Álgebra, alhambra, albóndiga, alhaja, etc. Ahora los americanos, ya por ahí me hemos adelantado ya. Del quechua, principalmente el quechua, sí es peruano, ¿eh? Auténticamente peruano, ¿no es cierto? O en México hablan quechua. Azteca habla otro. ¿Dónde? Bolivia. En Sudamérica. En Sudamérica se hablan quechua. Sí, En profe. todo Sudamérica. Así también, bro. Entonces, pero aquí, alpaca, origen americano. Boa, carpa, cuy, etc. De nault, camote, tomate, tamal, papaya. De las lenguas antillanas, cacique, caimán, etcétera, etcétera. ¿Qué son Y acá, antillanas, profe?
¿Mm? Que son antillanas. Antilla, islas de Antilla, ¿ya? Son islas donde se ubican pues los antiguos pobladores. Ya. Bien, tenemos acá razones para elegir a Castilla. Aquí están las razones. ¿Por qué aparece castellano o Castilla de castellano? O Castilla de castellano de Castilla, perdón. ¿Ya? De Castilla aparece castellano. ¿Por qué? Situada en el centro de España, uno de ellos. Otro, tenía buena organización militar. Listo. ¿Qué más? El castellano era la lengua más sonora. Ya está, 3 motivos para que pueda difundirse el castellano. Continuamos por acá. Ay, caramba. Terminó por ahí historia del español, historia del castellano. Ahora, el Urunacime, el Ashaninka, el Shipibo, Alguarunas, la realidad lingüística. Un poco para recordar lo que es la realidad lingüística en el Perú. Realidad lingüística. A ver, muchachos, vamos a recordar. Pasamos por ahí. Por ahí en antes me preguntaban, profesor, ¿para qué se llama amerindia? No amerindia. Ahora sí, ya es otro tema ya, pues, ya. Hemos terminado un poco hasta acá lo que fue la evolución del español, poco, ¿no? Un resumen nada más. Porque recuerdan ustedes que la evolución del español, la evolución del castellano, en el colegio hacían una semana, ¿no? 6 horas. Los lunes, los miércoles y los viernes de repente. Ahora nosotros hemos hecho pues poco, pero es un resumen nada más. ¿Ya? Pasamos entonces a la realidad lingüística del Perú. Las lenguas en el Perú. Pero antes quiero que me respondan una palabrita, a ver, una pregunta. Dice, ¿por qué al Perú se le conoce con el nombre de país multicultural y plurilingüe? Varias culturas y varias lenguas. Muy bien, Muchas lenguas. 10 etnias. Porque tiene Etnias, diferentes muchas culturas. etnias. Muy bien, correcto. La respuesta con otros términos también me están diciendo. Porque el Perú tiene muchas culturas, listo. También muchas lenguas o varias lenguas, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hablar por acá antes, de repente no encontramos, ojo. El artículo 48, a ver, más acásito vamos a hacer. El artículo 48 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice sobre lengua, sobre idioma? Que Constitución Política del Perú dice, el Perú tiene 3 lenguas oficiales. ¿Cuáles son? El aymara, el quechua, el maya y el castellano. Correcto. No, me dice el quechua, el aymara y el español. Claro. No son 3 lenguas oficiales. Pero este artículo ahí mismo incluye, pero lo son también, dice. Pero, o sea, aparte de los 3, también son las 48 que se hablan en la Amazonía peruana. ¿No? 48 lenguas. Ahí por ahí podemos proyectar las 48 lenguas. Ojalá aparezca por acá, de repente más abajo, no sé. Ya vamos a ver dónde aparecen las 48 lenguas, ¿ya? Pero entonces no solamente 3 idiomas oficiales, sino también las 48, pero solamente para las personas que hablan esa lengua. Por ejemplo, el Ashaninka. ¿Tú hablas el Ashaninka? Chico, acá en Huancavelica, alguien que está en la relación habla el Ashaninka. El Shipibo. No, ¿Quién profe, habla? difícil. ¿Alguien de la selva tenemos por acá en el enlazado? ¿Nadie? Negativo, profesor. Nadie, ¿ve? Entonces, para nosotros no vale. Este artículo lo que dice, también lo son
todas las lenguas amazónicas, para nosotros no, solamente para los que hablan, es decir, para los de la selva. Para nosotros será, pues acá dentro de ellos será el español. ¿Qué más? Claro, pues. El quechua. El quechua. Eso, profe. También hablas el aymara, entonces el aymara también está, ¿no? Pero si tú hablaras un ashaninka, también sería para ti entonces. Muy bien. Continuamos entonces, ya como se ha señalado sociolingüísticamente. Nuestro Perú es pues acá lo que les preguntaba, ya me respondieron ya, ¿no? Ya me han dado respuesta. Multilingüe y pluricultural. Y pluricultural. Vamos a resaltar ahora con azulito ya también. Debido a que en el Perú, pues, conviven una serie de lenguas como fruto de la convergencia de diversas etnias, culturas, etnias, acá aparecen las etnias, claro. Y las lenguas, Y profe, culturas. las lenguas. Lenguas y Claro. culturas. Culturas. Muy bien. Existen pues en nuestro territorio alrededor de 80 o más lenguas. Ojo. 80 o más lenguas. Distribuidas en no menos de 181 grupos genéticos. Distintos familias lingüísticas. Tomamos en cuenta estas cifras de algunos estudios realizados, ¿no? Estudios lingüísticos, en realidad de repente insuficientes. Lo que quiere decir que hay culturas desconocidas, por lo tanto también hay lenguas desconocidas. Lingüísticamente nuestra población, la población peruana, va a presentar hablantes también monolingües. ¿Quiénes son los hablantes? Porque en nuestro Perú vamos a encontrar ese tipo de personas. Hablantes monolingües. Una sola lengua, o sea, una sola Aquellas personas que hablan una sola lengua. Por ejemplo, hablará pues el español. O de repente habla el quechua. Si no habla español quechua, hablará pues, el aymara. Pero acá la machihuenga, un poco es de la selva, pero no creo que, por eso antes les preguntaba, ¿quién de repente de los jóvenes que están en el CEPRE, alguien está en la selva? Un joven que ha trabajado en la selva, pero siquiera varios años, porque se ha ido a trabajar un mes, 2 meses, no sabe hablar lengua de la selva. ¿No? Muy bien, entonces, hablantes, aparte de los monolingües, tenemos hablantes bilingües. Hablantes bilingües. Plurilingües. ¿Quiénes serán? ¿A qué se les llama bilingües? A las personas que hablan más de dos lenguas mínimo, ¿no es cierto? Mínimo 2 lenguas. En este caso, tenemos muchos alumnos, muchos jóvenes estudiantes que son bilingües. ¿Qué cosa hablan? Español y quechua. Claro, quechua y español. ¿No? Por ahí nos van a decir, antes nos están preguntando cómo se dice buenas noches, buenas tardes en quechua. Bueno, entonces él domina exclusivamente. ¿Cuál era su lengua? Vamos a tener que hablar de lengua materna también. Claro, pues. Ahora, si hay un estudiante, hay un joven que habla 2 idiomas, español y quechua, una de ellas ha sido su lengua materna. ¿Cuál será? Posiblemente, si es en el campo, quechua ha sido su lengua materna y después está aprendiendo el español. Y hay otras personas que son plurilingües. Aquellos que hablan más de 2 lenguas, 3, 4. Aquí hay personas en Huancavelica, yo conozco personas que hablan
3 lenguas. En quechua, Son en quechua y plurilingües. castellano. Claro, Quechua, profe. castellano, aymara o Yo aymara. conozco que hablan ¿Ya? 4 idiomas. Entonces, ellos son los plurilingües, los que hablan más de 1, 2 o 3 lenguas. Por ejemplo, Claro, pues. tenemos por acá quechua, castellano, aymara, quechua, aymara, castellano. Puede ser el aguaruna castellano, ¿no? O también otra lengua, que se dan en el Perú un perfil pues, peculiar, espectacular, ¿no? Este joven, este muchacho, este señor que habla más de 3 lenguas, caramba, qué lindo, ¿no es cierto? Nos va a enseñar en las 3 lenguas. Bien, continuamos. Reseña histórica. ¿Dónde se origina? Miren, acá tenemos diferentes culturas. Diferentes culturas, ¿no? Tenemos el Tiahuanaco, Huari, Chachapoyas, Paracas, Vicus, Mochica, Nazca, Chavín, Cajamarca, etc. Diferentes culturas. En estas diferentes culturas, a ver, vamos a ver, alguien está con su receptor, por favor, alguien está con su radio, alguien está con su radio. Apaguen, por favor, hay una interferencia en la comunicación. Claro, profe. Hay una interferencia comunicativa, ¿ya? Listo, 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 vamos. Por eso también ya hemos visto la semana pasada. Se llama interferencia comunicativa cuando interrumpe algo. Hace bulla algo, ¿no es cierto? Claro, profe, Bien. mucha cebolla. Aquí vamos con la reseña histórica entonces. El fenómeno lingüístico acá, el quechua, diferentes lenguas que proceden igual que el castellano. Diferentes dialectos del quechua también. ¿No? Por eso el fenómeno lingüístico del Perú está inmerso dentro del poblamiento de América. Hecho que según los entendidos empezó hace 30.000 años. Lógico, antes de la llegada de los españoles al Perú, al imperio incaico, al Tahuantinsuyo, habían 3 lenguas mayores dentro de estas culturas. ¿Cuáles eran las lenguas mayores? El proto-quechua, el proto-aru y el puquina. ¿Ya? A ver, aquí están las lenguas mayores. Uno de ellos el quechua, que hasta ahora hablamos. El aru y el puquina, que ya en proceso de extinción. El proceso de integración iniciado pues por los incas, que se sustentaba en el quechua, y también su variedad chinchay, lengua general del Perú en forma general, aquí lengua general. La lengua general, profe. En 1532, llegada de los españoles, se empieza la destrucción de la sociedad andina. ¿Por culpa de quién? De los españoles. Y por ende, empieza también la destrucción, no solamente de la cultura, de la sociedad, empieza principalmente acá, el quechua. Deja de tener primacía que antes viviera el Perú. Es de advertir que desde la época pre-inca existía una gran variedad de lenguas locales, muchas de ellas extinguidas actualmente, ya desaparecidas, ya no hay. Todas las lenguas por acá, los diferentes dialectos quechuas también desaparecieron y simplemente nosotros hablamos una sola, que es el quechua. Claro, pues. Extinguidas actualmente. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el secotayán. El mochica, por ejemplo, mochica ya no hay. Mochica, No hay, pues, sí había mochica en la cultura mochica. Claro que aquí había mochica, lengua mochica, pero no hay, desapareció. El chimú también, en el norte, jacaru, el jacaru poquito que ahorita está en proceso de extinción. El cauqui, de la familia Japi, el aru, no hay estas lenguas auténticamente peruanas. De todas estas lenguas, ¿cuál ha sobresalido? ¿Cuál se mantiene hasta ahora? El quechua, profesor. Se mantiene hasta ahora. El quechua, profesor. Claro, claro. El quechua
el quechua también estuvo ya en proceso de extinción. Retrocedamos profe. unos 20 o 30 años atrás. Caramba, en los colegios, en las escuelas, por ejemplo, los padres de familia decían, no, quechua, ¿vas a enseñar en quechua, profesor? No. Aprender, enseñar. Tienes que enseñarle a hablar el castellano porque mi hijo sabe quechua. Claro, Nadie quería quechua, ¿sí? Si tú hablabas quechua, eras un cholo, indio, chuto, no sé. Te rebajaban así, ¿no? Pero más bien, el gobierno de Juan... Hoy en día sigue eso. Que se el gobierno avergüenzan de de la Juan lengua. Velasco Alvarado empieza a crear, a difundir el quechua, ¿no? Claro, pues. No pueden desaparecer fácilmente, sino en Todo los tienes que colegios, aprender. ahorita por ejemplo, los colegios enseñan en quechua y castellano. Por eso existen pues colegios bilingües, ¿no? Escuelas primarias también existen bilingües, hasta inicial bilingüe hay. Entonces el quechua ya no desapareció, sigue ahorita, está aumentando más bien. ¿Ya? Nuestro pedagógico, por ejemplo, bueno, del pedagógico, por ejemplo, tenemos a docentes que saben hablar quechua, egresan en quechua bilingües. Muy bien, continuamos. Teniendo en cuenta, ahora sí le llegamos a lo que me ha preguntado. Antes me preguntó lenguas amerindias y lenguas no amerindias. El que me ha preguntado, tienen que estar atento. Entonces, teniendo en cuenta criterios lingüísticos, antropológicos, históricos, las lenguas habladas en el Perú se distribuyen en dos grandes grupos. Dos grupos. Uno, las amerindias, y dos, las no amerindias. Dentro de las lenguas amerindias, llamadas también andinas, hay dos familias. El quechua. Entonces, las amerindias, primero escúchenme, las amerindias son las lenguas originarios, propios, perdón, auténticos, ¿ya? Auténticos. Por eso aparece acá, dice dos familias andinas. Claro. El quechua y el aro. Un ratito, perdón, por favor. Entonces, esos son las amerindias. Y dentro de la familia amerindia encontramos al aru. El aymara. Dentro del aru está el aymara o aymara, cauqui y el jacar. Entonces, estas son andinas. En la región andina y en la maniobra amerindia, claro. Recuerden, yo les he dicho que lenguas amerindias son propias, que son auténticas de un territorio. En este caso del territorio peruano. Hay dos lenguas amerindias. Voy a poner aquí A, ¿ya? Pongo A y aquí pongo B. Quiere decir, hay lenguas andinas donde está el quechua y el aru. El quechua y aru. En el aru que está por Madre de Dios, por esa parte, ya está el aymara, el cauqui y el jacar. En la Amazonía, 16 familias de lenguas y como 48 lenguas en total. ¿Y los más reconocidos, profesor? Ahorita vamos a llegar. El Shipibo Ashaninka, pues el Ashaninka, ¿no? Ahorita van a explicar. Ahora, las lenguas no amerindias. Ajá. Ahora, aproximadamente, pero ¿a qué siglo? Al comienzo aproximadamente al comienzo del siglo XVI. Del siglo XVI. Entonces, las lenguas no amerindias son las que no son peruanas, las que han sido traídos por otros al Perú. ¿Y cuáles son? Están bailando todavía. Muy bien, están escuchando, bailando, caramba.
Profe, yo no estoy bailando. Ya, ¿cuáles Profe, es son una las música. lenguas foráneas? En este caso, recuerden, las lenguas amerindias auténticas, peruanas. Las lenguas no amerindias lo ponemos como lenguas foráneas, ya, traídas de otros países. ¿Cuál es? El español, ahí está, lengua no amerindia traído por los españoles. ¿No? El japonés, lengua chino. no amerindia traído por los japoneses, por los descendientes chinos también. ¿No? Llegaron al Perú los chinos, acá caramba, los chinitos son muy trabajadores por si acaso, ¿ah? ¿No? El No, chincha, los japoneses, acá está el chino. El chincha El Ica. chino es el profe, el chino. También el chino está ahí. Familia ¿No? del chino está ahí. Y aquí otras lenguas. ¿El inglés es lengua amerindia o no amerindia? No amerindia. No, amerindias. No, amerindias. No No amerindia. Exactamente, lengua no amerindia es el inglés. Y aquí en Huancavelica también están hablando hasta el alemán ya. El alemán también es lengua no amerindia. No El latín, amerindia. profe. Son traídos. El latín. Latín está acá, pues no amerindia. Latín, español, griego está acá. Latín está en español, profe. Claro, ahí se encuentra, ¿no? Claro, pues, Muy bien, chicos. Ahora sí, claro, diferencian profe, ya, es ¿no? inteligente. Ya pueden diferenciar. Quiero esta carrera, señorita. Si yo pregunto, Quiero esta carrera. ¿qué es una lengua amerindia? ¿Qué me responde? Una lengua no. Lenguas Lenguas auténticas, foráneas. Una lengua. originarios del Perú. Ya, listo. Esa es tu respuesta. Lenguas no amerindias. Lenguas extranjeras. Claro, Son lenguas lenguas foráneas, foráneas, extranjeras, amerindias, traídas sí. por otras personas. Listo, eso Claro. es la Profesor, y respuesta. las amerindias serían lo que es del Perú, ¿verdad? Originarias. Amerindias, sí, auténticamente peruano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Aquí está, pues, quechua, aymara, todas las, a ver, todas las lenguas amazónicas. Todas, todas, esos son amerindias. Todas las lenguas amazónicas. Lenguas. Ajá. Listo, Amazónicas. muy bien. Claro, Pasamos. pues. Eso nomás era en esta diapositiva. Ahora pasamos a otro. El español es la lengua más hablada. Bueno, eso hay una pregunta para responder. Entonces hemos puesto por acá. El español es la lengua más Nuestra hablada lengua, y la hablada, más difundida difundida en nuestro pues. territorio nacional. Ujú. Sí, pues, porque todos los que nosotros que si observamos al campo, el campesino peruano, viene a Huancavelica, de Huancavelica se va a Lima, ya se olvidó del Viene a Huancayo, español. pues, la profe. Perdón, se olvidó del quechua. ¿No? Bien, ahora, lenguas andinas, ahí está lo que hemos dicho. La familia quechua es históricamente y por cantidad de hablantes la más importante, ¿ya? Por cantidad de hablantes la más importante entre la familia lingüística. Lingüística. Amerindia. América del Sur. En el Perú se habla en casi todos los departamentos. ¿Qué cosa? El quechua. Menos, ojo, no hablan quechua en Tumbes. Tumbes ni No Piura. hablan quechua en Piura. Ujú. No hablan Claro. quechua en La Libertad y Tacna. Nada más 4 ¿Por qué, departamentos. profesor? En el resto de los departamentos, Porque el resto ya no todos vale, hablan son en quechua. sí, claro. Muy bien. Ahora, este quechua es llamado también runasimi. ¿Ya? Y además de una lengua bastante esto es la lengua que tiene bastante dialecto. Por eso dice es mucho, bastante dialectizada. Continuamos. Ya creo que eso está fácil, el multilingüismo, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cuáles son esas 48 lenguas, profesor. Vamos, variantes del quechua. ¿Hay variantes del quechua? Sí, existen variantes. El quechua, miren, chicos. Cuidado que les corte el micro. Quechua, miren, en norte, quechua norteña, quechua
Chachapoyas, quechua de Cajamarca, quechua de Ferreñafe, quechua de Lambayeque. Lambayeque. En la central, quechua de Conchucos, quechua de Callecón de Huaylas, quechua de Alto Pativilca, quechua de Huánuco, Quechua de Guayaga, Yaro, Huanca, Huanca, quechua de Yauyos. Yauyos. Quechua de Pacaraos, en Costeño Central. ¿Y quechua de Huancavelica dónde está? A ver, díganme, quechua de Huancavelica, ¿dónde está? Escuchando, profe. Ayacuchano. No, Ayacuchano, no. quechua, aquí está, aquí. Ahí Ese está, es ¿ya? sureño, porque de nosotros Quechua es sureño. Aquí Aquí está, lo de Huancavelica se llama quechua Ayacucho Chanca. Quechua de sureño. Ajá. Quechua Ayacucho Chanca, acá dice Chancay, pero es el mismo. Chancay, quechua Y cusqueño, existe Callao. otro quechua Claro, del Collao. Quechua del Collao. En la selva hablan quechua, sí hablan quechua en la selva, sí hablan quechua. Por eso existe quechua del Napo, quechua del Pastaza, quechua de San Martín de Lamas, quechua Santo Rocino y también quechua del Tigre. Mire, por eso el quechua tiene bastantes dialectos. Dialectos son variaciones. Porque si yo digo acá, quechua cusqueño, por ejemplo, agua. Nosotros en Ayacucho Chanca, yacu. En quechua, uno. profesor. Uno, claro. No. ¿Ya? Quechua Guaujis, cusqueño, guaujis. Guauji en Huancavelica, hermano, guauji. En quechua cusqueño, huayqui. Huayqui. ¿Hay variación o no? Sí hay variación. ¿Y cómo será? Pues prácticamente nosotros desconocemos. Yo particularmente desconozco al quechua chachapoyas. Tiene variantes posiblemente. ¿En qué cositas variará? Pues, ¿no? Todo esto son variaciones del quechua. Muy bien, continuamos. Quechua se habla en, bastante, ojo chicos, en Sudamérica. Ocupa el primer lugar dentro de las lenguas amerindias, pues su expansión llega a otros países. Quechua, antes les decía, quechua se habla en Bolivia, aquí está. Quechua se habla en Argentina, aquí está. Quechua se habla en Ecuador, sí, aquí está. Quechua se habla en Colombia, sí. Quechua se habla en Brasil, claro que sí. Quechua se habla en Chile. ¿Ya? ¿En qué parte? Pero en todo Bolivia, no, en todo, no, pues. Una parte. Algunas partes Argentina, claro, provincias que están en Santiago. ¿ya? Departamento de Potosí. Potosí es el hermano de Santa Bárbara, ¿no es cierto? Es una mina, ¿no? Eran las Una más mina de América del Sur. Cochabamba, Chuquisaca, en Oruro, Santa Cruz y La Paz. Nada más ahí, no en todo Bolivia. Igual en Argentina, no en toda Argentina. Provincia de Santiago de Estero, Claro, Salta, Estero, Jujuy, Salta, parte de Jujuy, Tucumán y parte de Tucumán y Catamarca. En Ecuador, Pichicha, Ecuador, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Napo. Colombia en todo alrededor del río Putumayo. En Brasil también a orillas del río Chandles, en Tabatinga. En Chile, en Antofagasta. Región 2 nada más. Miren, ahí está todo, ¿ve? Todo lo que se habla quechua. Ahora, otro. Otrito, profe, otrito. Lengua aru. La lengua aymara, pues aymara, ¿no? Es la segunda en importancia entre las lenguas andinas, amerindias también, amerindia. La lengua aru es amerindia. Y la tercera más hablada de las lenguas amerindias. Ahí está, recuerde este término, que constantemente van a dar examen después de la lengua maya.
Esta lengua es conocida también como Aymara, sureño o Aru sureño. ¿Dónde se habla? ¿Dónde hablan? Hablan en el altiplano. ¿Dónde es altiplano? Bolivia, pues Puno. Boliviano, chileno. En el Perú se habla en Puno y también se habla en las serranías de Moquegua, Arequipa y Tacna. Estoy buscando un árabe. Listo. Está buscando una chica que habla Aru, dice por ahí. ¿Mm? Tienes que ir a Arequipa, pues por las serranías de Arequipa, pero no en Arequipa mismo. Ya ni siquiera saben hablar qué cosa es Aru, ni siquiera hablan el quechua. No, pero en sus serranías sí, pues, ¿no? En cuanto al cauqui, este cauqui está en proceso de extinción. Está en proceso de desaparición, por eso dice proceso de extinción. Ya, el jacaru también ya se extinguió. Sus hablantes ya son bilingües ya. El aru se habla en las provincias de Lima, en Yauyos. ¿Qué más? En los pueblos de Tupe, Colca, Catahuasi, Chavín, Aiza, Chanchan y Cachuy. El jacaru, o llamado también acaru, lengua de la familia Aru, se habla en los pueblos o en pueblos de Tupe, provincia limeña de Yauyos, ya está, ya aquí está, ¿no? Dos lenguas Aru se consideran vigentes en la actualidad. ¿Cuáles? El Aymara es vigente, el cauqui también todavía en algunas partes se habla. Y a la lengua jacaru se considera extinta. Esto sí, desapareció. Jacaru. Extinta. Listo. Eso es. Continuamos todavía. Ahora sí, las lenguas de la selva. ¿Ya? ¿Qué lengua se habla en la selva? A ver, en nuestra Amazonía. Aquí está. Vamos a agrandar un poco más de repente para que puedan observar. A ver, listo, ¿no? Ya está. Entonces se habla en la Amazonía se habla Arawa. Arawa. ¿Dónde? Colina, Campa, Asheninka. Arahuaca, Arawak, Asheninka, acá, ¿no? Acá hablan, aquí. En Arahuaca se habla Asheninka, Campa, Caquinte, Chamicuro, Iñapari, Machigüenga, Momastigüenga, Recígaro, Jine, Piro, Yachina, Yanesha, Amuesha también. En Bora se habla Bora nomás. Otro en Cahuapana, Chayahuica, Jebero. En Condoshi, Candoshi, Chapla. En Jarambú también. Huitoto, Ocaina. Ibaro se habla ¿dónde? Cachura, Guaruna, Guambilla. El Pano, en Pano hablan Amahuaca, Capanagua, Cashinagua, Catataibo, Cacataibo, ¿no? Sharanagua, Mayuruna, Shipibo, Unibo y Aminagua. En Peba, Yagua, Urarina. Chimaco, Eseja. En Tacana, Ticuna. Ticuna, también Ticuna. En Vicuña, Orejón. Tupi Guaraní, Cocama, Cocamilla, Omagua. En Záparo, Arabela y Quito, Tauchino. ¿Quién es? Todas estas lenguas son ágrafas. ¿Qué cosa quiere decir ágrafa? No tienen escritura.
no tienen escritura. Si tuvieran escritura, entonces ya no sería lengua, sería idioma. Idioma sería. Ya, continuamos. Ahí está. Acá tenemos todo lo que hemos leído, ¿ve? En todo el Perú. 48 lenguas. Dice, el Perú es un país de 48 lenguas indígenas u originarias. Y todas estas lenguas son amerindias. Todas son amerindias. O alguien ha traído el aymara de otro sitio. O alguien ha traído acá el jacaro de otro sitio. Nadie. Es propia de la Amazonía. Entonces, a ver, reconozcamos por acá. Empezamos de acá. Ashaninka, Maiquique, Madija, Cocama, Cocamiria, Candoshi, Chapra, Caquinte, Cacataibo, Jacaro, Ixonawa, Iquito, Iñapari, ¿no? Arabut, Ejeseja, Ejeja, Eseja, Chamicuro, Cauqui, Casaniwa, Capanawa, Bora, Aguajún, Ashaninka, Arabela, Anumbaca, Aymara, Achuar, Nawa, Gine, Yanisha, Yaminawa, Yagua, Wampis. Siga leyendo. Ticuna, la garganta está mal. Monte Turinera. Listo, chicos. Esos son prácticamente todas las 48 lenguas que se encuentran en la Amazonía peruana, ¿no? Son amerindias. ¿Y qué pasa? No está silbando. Las amígdalas están un poquito mal. Ya vamos a continuar entonces. Le ha dado gripe, profe. Todos le han dado. Ay, profesor. Pasó, oye, niña. Ahí tenemos. Falta la cámara. Ahí está. Está bien, profe, está bien. Dialecto variante regional. Hoy. Ya, ¿no? Ya, profe. Ya, Sí, listo. profe. Ahora, diversidad lingüística en el Perú, hablamos del dialecto. Ya sabemos dialecto, ¿qué cosa es? Variante regional. Variante regional. No, todas las lenguas tienen su dialecto. Mi pecho o atrás me está doliendo. Cada región habla el castellano de una manera particular que es propia. ¿Y cómo voy a reconocer, profesor, el dialecto? Fácil, pues, hijo. Tú pones, ¿no? A ver, traemos a Huancavelica para mañana o para la siguiente semana. Voy a traer a uno que vive en Lima. Les va a dictar comunicación, caramba, o lenguaje. Listo, muy bien. Este señor a la siguiente semana empieza a hablar 1000 por hora. Rapidito. Dialecto, cada región habla castellano, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a decir, uy, ¿ese de dónde ha venido? Inmediatamente te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de dónde ha venido este señor. ¿No es cierto? Entonces, un ratito, por favor. Un ratito. Los lingüísticos mentales y anticulatorios de la lengua materna predominan sobre la segunda del español. Registran la lingüística la variante diafásica de la lengua donde se tiene en cuenta una fase, etapa o aspecto de la vida. Se trata Cuidado con su audio. Apaga su audio. Parece trabalengua, yo creo. apaga su micro. Apaga tu audio. Entonces yo les decía de que fácil es reconocer este dialecto. Si tú vas a Lima, estás en Lima, caramba, ¿dónde te ubicas? A ver, estás en Avenida Aviación, al lado de los Choros todavía. Le preguntas a los Choros, ¿sabes qué, hermano? No tengo plata, nada. Estoy sin plata. Quiero ir a pie. ¿Por dónde voy a ir a ver a dónde? A Santa Anita. Este Choro te va a decir, ¿no tienes plata? Toma, hijo, anda con carro. Y te dice, pues toma, vas a tomar la línea tal.
y inmediatamente se ha dado cuenta que tú eres de la Sierra Central o de otro sitio, de la región andina. Y le va a decir a sus compañeros, ese cholito no tiene plata, recién bajadito es un serrano. ¿Por qué te han reconocido fácil? En el habla, pues en el habla. Tú tienes un dialecto, no hablas como ellos, ¿no? Entonces, eso es el dialecto, ¿ya? Sociolecto llamado también variante diastrática. En sociolecto, dice, se dan por dos razones. Uno, lo que es sociocultural, otro es estrato social. Estrato social, ¿cómo? Los que tienen, de repente, los que viven en zonas en Lima, vamos a ver Miraflores. Su lengua es diferente que al que vive en La Victoria. El de Miraflores habla un lenguaje más culto, ¿no? En cambio, los de La Victoria, los de La Parada, hablan un lenguaje vulgar, sociolecto. ¿Ya? El interlecto. ¿En dónde vas a darte cuenta que estás hablando o eres interlecto o no? Aquí, el español de los nativos hablantes del quechua o aymara, en el hablante del interlecto, los hábitos lingüísticos, mentales y articulatorios de la lengua materna predominan sobre la segunda lengua. ¿Y cómo es eso? Fácil. Cuando tú hablas el español, pero tu lengua materna ha sido el quechua, entonces existe una pequeña confusión. A esa confusión se le llama interlecto. ¿Ya? Acá, registro lingüístico, idiolecto, variante diafásica de la lengua donde se tiene en cuenta una fase, etapa. En este caso, etapa de la vida. Un niño no va a hablar igual que un adulto. Un joven igual no va a hablar igual que un anciano. No, habla de diferente manera. Ya una mujer con un varón tienen diferentes formas de hablar. Entonces acá el idiolecto se refiere pues a las etapas de la vida, razones de edad, género, sexo, ocupación, profesión, etcétera, etcétera. Profesor, también Sí. de nuestro país, en Perú, la forma de hablar es diferente, en cambio en otro país como México también hablan diferente. En interlecto, acá. Incluso nosotros en el Perú mismo se habla, por ejemplo, churri, chiuchi, profe. ¿no? Chuchi, Chiuchi. ¿Qué más? Churri, chiuchi. Es lo que En otro trabaja, sitio, se puede pibe en churri, Argentina. Manito. Esto se refiere al intelecto, ¿ya? A ver por acá nuestro gráfico que dice, me duele la espalda. La espalda. Ahora, otro en la selva. Este mismo va a decir, de mi espalda dolor sintiendo estoy. ¿Ve? Interlecto. Me duele de mi pecho o atrás. ¿Listo? Entonces, esas son las formas, ¿no? De interlecto. Lo correcto sería decir, me duele la espalda. Claro, ahí está, pues acá, ¿no? Exacto. Nosotros, pero algunos no, pues. Claro. Depende de la región, depende de la pecho y región, atrás. chicos. No van a hablar todos de esta manera. Depende de la región donde están, ¿ya? Si estás en la sierra, hablarás de mi espalda, dolor siento, estoy, sintiendo, estoy. Si estás en la selva, me duele de mi pecho o atrás. Listo, chicos. Muy bien, ya estamos por finalizar. Este es el último ya de la teoría. Variedades diastráticas. Las variedades diastráticas o también niveles de lengua son las modalidades que adopta una lengua pues al hablar. Pero ¿dónde? En diferentes estratos sociales. No obstante, aquí vamos a ver los niveles de estrato social. ¿Ya? No obstante, el uso de un nivel de lengua no depende tanto del nivel socioeconómico, sino también del grado de instrucción, de la cultura que tú tienes para poder hablar. Dónde has estudiado o dónde estás estudiando, de dónde eres, todo influye, ¿no? Es el que determina su complejidad lingüística. ¿Qué cosas? ¿Cuáles? Estos tres niveles.
los niveles de lengua. ¿Ya? Culto. ¿Quiénes Culto, emplean profe. este lenguaje culto? Son las personas, profe. Las personas instruidas, literatos principalmente, Claro. escritores. Escritores, literatos, aquí están ubicados. ¿Y nosotros dónde estamos ubicados? Aquí, nivel estándar. Nivel estándar. Claro, Nivel pues. estándar, aquí Nivel estamos estándar. nosotros. Lo emplean las personas con un nivel medio de competencia lingüística. Adoptan las exigencias normativas del idioma, pero es menos rígido que la variedad culta. Menos, la gran mayoría se ubica acá. Vulgar lo emplean pues Vulgar. personas con Se emplean las poca personas que son instrucción. cultas. Poca instrucción, ¿ya? También pocas instruidas, nos dice acá, incultas. Eso es, nosotros entonces nos ubicamos dentro del nivel estándar. Ahí tenemos, también se conocen como dialectos sociales, ya que dependen exclusivamente de la forma en la que cada hablante hace uso de la lengua, teniendo en cuenta su pertenencia a un grupo social concreto. Ejemplo, dice, mi cuñado no ha venido. ¿Qué cosa es? Lengua, aquí estaríamos ubicando a lengua vulgar. A lengua vulgar. Entonces depende, todo depende del estrato social. Acá, si eres obrero, ¿dónde estarás? De repente en estándar o vulgar. ¿No? Un policía. Un policía, ¿dónde puedes ubicar? También en vulgar o estándar. Claro. ¿No? Vulgar Más está todo. vulgar todavía. El obrero, acá el médico, de repente, si es un médico, un cocinero está acá. Cocinero también es vulgar. Vulgar. ¿No? Sí, profe. Muy bien, chicos. Ahora pasamos a resolver nuestra práctica. A ver, vamos. Práctica. Practicamos. A ver, Con número 1. Número Dale, profe. La semana 2, número 1. O la semana 1. ¿Semana 1? No. Semana 2, profe. Semana 1 no sé nada, ya me he olvidado. Ya ustedes se copian. Profe. Claro, pues ya no estamos en semana 1, ya acá todas las semanas tenemos una meta. Tenemos una meta que cumplir todas las semanas. Ya no hay, que si yo hablo de la semana 1, a la siguiente semana me va a decir, profesor, ¿y tú qué has hecho? ¿Por qué recién estás en semana 1? ¿Ah? Nada, entonces ya. Listo. Si hay alguna cosa que está dudando, nos puede avisar, sí. Muy bien. Hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por aplicativo. Fue así que ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula del coche. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro que nos recogería. Las expresiones subrayadas, matrícula del coche con placa del carro, están subrayadas. De la situación comunicativa referida pueden ser aplicadas con el término, ¿con cuál de ellos? Sociolecto, habla, dialecto, lengua o jerga. Sociolecto será. Dialecto, profe. Dialecto, profesor. Yo digo Pues, dialecto mejor, profe. variación estamos diciendo. Variación, esto está variando. ¿No? Dialecto. Dialecto. Entonces será el dialecto. Acepto. Muy bien. A ver, en número 2. Vocabulario que desarrollan ciertos grupos por razones profesionales o sociales. Ahorita hemos visto eso. Dice, vocabulario que desarrollan ciertos grupos por razones profesionales o sociales. Lengua, lenguaje, dialecto, Lenguaje, habla, profesor. Habla. Lenguaje.
A ver, Lenguaje, dice que profesor, es- me lenguaje. dice que es lenguaje. A ver, voy a subrayar. Otro me dice que es jerga. A ver, Habla, otros profe. habla. Voy a diferenciar. Entonces, escuche, por favor. No, Escuche. profe. ¿Lenguaje o habla? Ya. Entonces, escúchame. Sí, por favor. Lenguaje es Yo digo todo lenguaje, medio profe. de comunicación que utiliza el hombre para poder comunicarse. ¿Ya? Está compuesto por señales, signos, voces, muecas, gestos, etcétera, etcétera. Eso es lenguaje. Acá se está hablando ya. Ya está hablando. Yo puedo descartar. Está utilizando ya. Sí. A ver, ¿será habla entonces? No. Habla es la manera o forma El peculiar habla. que tiene cada persona. Este habla es individual. Acá no hay ni un término que me señala es individual, nada. Vocabulario que desarrollan, más bien me dices, Lengua. desarrollan varias personas, ciertos grupos. Entonces, es la jerga. Y la jerga, ¿qué cosa es? Es un lenguaje especial y familiar que utilizan ciertos grupos, ¿ya? Pueden ser profesionales, pueden ser policías, estudiantes, etcétera, etcétera. Eso es la respuesta, jerga. Variación regional de una lengua que puede presentar aspecto fonético, morfológico, sintáctico y semántico. Es dialecto, profesor. Dialecto. Dialecto, profe, dialecto. Dialecto. Dialecto, profesor. Variación Dialecto, regional, dialecto. Dialecto, que profe. Y en la 4 es muy fácil, profesor, es Ashaninka. Bien, bien. Dice en número 4, ¿cuál es la lengua con mayor cantidad de hablantes en la Amazonía? Habíamos visto por acá. La Ashaninka, por acá. profesor. Ashaninka, profesor. Si nosotros empezamos a analizar, empezamos a analizar en qué partes, entonces vamos a encontrar que es el Ashaninka. Ashaninka. El Ashaninka se habla en su mayoría, ya en mayor cantidad en la Amazonía peruana. Puede ser los nombres de lenguas amerindias. Muy bien. Número 5. Alternativa en la que aparecen nombres de lenguas amerindias. Tienes que recordar, ¿qué son lenguas amerindias? Nativas. Nativas, muy bien, nativas. Propias de Perú, propias de Originarias de Nativas, Perú. auténticas, propias del territorio peruano, aunque sea. Entonces, a ver, escuche, voy a dar lectura. Ura- No se pueden callar, dejen. A Cállense ver, para que pueda hablar. La D, profesor. Ya, urarina no hemos encontrado profesor. urarina en ninguna parte. Ese No debe se ser de pueden callar. Venezuela por ahí. Secoya, sí, pero Vasco es de España, entonces no es amerindia. No. Yaminaba sí, portugués no. Iquito sí, pero portugués no. Descartamos. Estamos descartando A con B. Romache no. Provenzal sí, pero catalán no. También descartamos. La D, profe. Ahora sí, quechua sí, aymara o aymara sí. Listo. Y en el Profesor, último dice, no es La D. lengua amazónica. sí, sí, sí. Amazónica es auténtica, pues auténtico del territorio peruano. ¿O ha traído a alguien a esta hora? Nadie Nadie, nadie. Recuerden, quechua, aymara y todas las lenguas de la selva son amerindias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es propio del territorio peruano. ¿Ya? Por ejemplo, acá, Iñapari sí, pero Arabela no, inglés tampoco, no. Menos. ¿Sí? Diferente. Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando dice amerindias, ¿significa que solo son lenguas propias del Perú nada más? ¿O significa Nada que más, son propias del América? territorio peruano, nada más. Si estás en Argentina, Ya no si sería te dicen amerindia. lenguas amerindias, lenguas propias de Argentina. Si estás en Colombia, propias de Colombia, Argentina. es otro lugar sería, profe.
Claro, pues. Profe, entonces, de acuerdo al país de donde te Estamos en el territorio peruano. encuentras. Ya, profe, gracias. Bora. Muy bien. Aymara es La a ver, una variedad o dialecto del Amazonas. No, no, no. Lengua amerindia. Sin, Es la D, sin profesor. Es gramática. una lengua No. amerindia. El habla de los mestizos. No. Aymara es La una D, profe, lengua la D. amerindia. Amerindia, pues. Muy bien. Acá dice, es una lengua amazónica. Tampoco. Número 7. Es una lengua que ha desaparecido, quiere decir. Es una lengua que ha desaparecido. Es Puquina, profe, el- Puquina. Ajá. No es Puquina. Es el Hakka. Puquina, El Hakka. Puquina, Ya no hay. Puquina. Ya no hablamos ya, pues. Puquina todavía en una Profesor, pequeña una parte. pregunta. Sí. Es el Y en quechua. la otra, quechua, profesor, porque el Quechua, la E. Quechua, profe, quechua. No, estamos en 7. Estamos en 7. Alguien me decía una pregunta. Para que ustedes pregunta el punto, nada más. Yo te voy a decir. 8 entonces. Número 8. 8 Marcia, dice familia Compañera, lingüística papi. amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú. quechua, Mayor profesor. distribución. Es lo que no solamente es peruano, sino todavía ha abarcado todo lo que es Argentina, Chile, Ecuador, ¿no es cierto? Brasil, A Colombia. y diferentes países ha llegado nuestro quechua. ¿Cuántas lenguas han hasta ahora? ¿Sí? ¿Cuántas lenguas han inscrito hasta ahora? ¿Cuántas lenguas amerindias? Ajá, ya se han extinto, profesor, hasta ahora. El Ah, jacaro sería uno de tenemos- ellos, pero Tenemos, por ejemplo, tenemos en la selva amazónica 48 lenguas, en la selva, ¿ah? Más el español, el aymara, el quechua, español no, español no, más el quechua, el aymara, el aro y algunas otras lenguas que existen todavía pasan ni siquiera 50 lenguas amerindias más, ¿ah? profesor, los que están extintos ya, los que ya no se habla hasta ahora. Ya no se habla jacaru nomás, pues. Pero el resto está en proceso de desaparición. Todavía están 2, 3 personas hablan, personas mayores. El quechua nada más no desaparece. Entonces, ¿Qué lenguas oficiales, cuáles, que dice, qué lenguas son oficiales en el Perú? Oficiales. Español, quechua, castellano Puede ser el también. español, profesor, el español. El Ese es el aymara. mismo, pues. Castellano con español es el mismo. Aymara, todas las lenguas en donde se hable. Claro, la E, profe. profe. En tal caso sería todas las alternativas. Claro, pero así los distractores, Pero, profesora siempre Aymara. los que preparan examen, los que elaboran examen, así lo hacen. Ya, por eso su nombre del resto se llama distractores. ¿Ya? Actualmente, el Perú es considerado como un país multilingüe, porque dentro de su territorio Que hablan hay muchos dialectos, Es la E, profesor, porque hablan más de una muchos lengua. analfabetos, existe el castellano, es la lengua dominante, Es la E. se advierte empobrecimiento lingüístico. Claro. profesor, se habla más de una Lengua, claro. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la 9? ¿Por qué es Ya. Profe, una pregunta. ¿Por Solo qué? 3 son oficiales en el Perú. Ajá, ¿por qué en la 9 sale la E? Solo es, mira, es en español ya no es. Ahí dice las lenguas que existen en el Perú, dice. Ya. Profe, explícame la 9, no he entendido. Pero escuchen. La pues, pregunta es, ¿qué escuchen, lenguas son escuchen. oficiales en el Perú? O sea, ¿qué Oficiales en el lenguas se Perú. hablan en el Perú?
Pero son No, Solo no son dice. tres oficiales. A ver, escúchenme, El escúchenme. castellano y el español están ahí, pues. Dejen que hable, profesor. Ya, También ¿listo? está el Aymara. Deja que ¿Me explique el escuchan, por profesor favor? por qué son así. Libros, espérense, no, no se Cállense, por Cállense, favor. ustedes muchos saben ustedes. Ya, listo. Español y castellano es uno solo. Claro. Dice, vas a entender la pregunta. ¿Qué lenguas? Dice, varias, se refiere a varias lenguas. No dice qué lengua. Si dice qué lengua, habría una sola respuesta. Claro, ¿Qué profe. lenguas? Ahora, aquí nomás todavía encuentro uno, ¿no es cierto? Es sinónimo. Español es lengua oficial. El quechua es otra lengua oficial. Y el aymara es otra lengua oficial. No puede haber respuesta una o dos. Pero si hay uno acá, todas las lenguas en donde estas se hablen. Entonces acá nos dice, ¿qué lengua se habla? Se habla todas estas lenguas. Estas son oficiales. Estas son oficiales. ¿Qué cosas son lenguas oficiales? Prácticamente nos está preguntando del idioma. ¿Qué es el idioma? El idioma es oficializada y reglamentada de un determinado país o territorio. Y todas estas son. Las tres son, porque español con castellano es uno solo. Ahí, Español, profe. quechua, aymara, y aquí la respuesta a todas las lenguas donde estas se hablen. Ya, profe, gracias. Ya, listo. Incluso acá todavía faltan, ¿qué faltan? Oficiales, de acuerdo a la Constitución del 48, todavía falta, hasta pueden ser las lenguas amazónicas, pero ya no tenemos en alternativa, pues ya no hay. Ya no hay, profe, ha Eso es, desaparecido. chicos. Solo pregunta Profesor, la lengua oficial del Perú. Pero ¿por qué en los libros dice que solamente hay tres lenguas oficiales? Sí. Tres lenguas oficiales, tres lenguas grandes. Bueno, vamos a decir tres lenguas. Escúcheme, para ti, por ejemplo, es las tres. El quechua, el aymara y el castellano. Esos son lenguas oficiales del Perú. Pero, la palabra pero dice, pero el artículo 48 de la Constitución no solamente dice tres, dice también son. ¿Qué cosas más son? Todas las lenguas que se hablan en la selva, en la Amazonía. Pero para aquellas personas que se comunican solamente para ellos, por ejemplo, el Ashaninka no habla el quechua. Para él es lengua oficial el Ashaninka. ¿Ya? El Shipibo no habla el español. Para él su lengua oficial es el Shipibo. Por eso dice pero. ¿Ya? Las lenguas ahí oficiales son tres acá. Tres. Pero acá tienes que tener cuidado. Pero, ahora, si en la pregunta dice, ¿cuáles son las tres lenguas oficiales? Ahí sí marcas, pues. ¿Ya? Ahí sí marcas solamente refiriéndote a los tres. ¿Listo, chicos? No, entendido. Nos vemos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima, profe. Ya nos vemos. Nos vemos. Hasta la Profe, próxima, las diapositivas, profesor. pásalo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Profesor, ¿nos puede pasar las diapositivas, un favor? ¿No tiene material hasta ahora? Número para agregarle el chat, profesor. ¿No tiene número no tiene compendio hasta ahora, me dice? No, profesor, algunos no tenemos. Todos tenemos un Sí, profesor. No tenemos por motivos de que vivimos lejos. Por eso no tienen compendio. Pues, chicos. Para la distancia, el compendio, como es virtual, puede llegar a Lima, a Arequipa, a Argentina, a cualquier lugar. La plataforma. O es porque todavía no han pagado.
de repente todavía no han pagado. Ah, es otra cosa, ¿no? Ya, voy a pasarlos, ¿ya? Ya, ok, profesor, gracias. A ver, por ejemplo, ¿ya tiene material de razonamiento matemático? Sí, esta semana nomás, profesor, nos habilitó. Ya, tiene ya, entonces, en ese texto de canal A, de número, de letras, ¿no? De letras estará todo, ¿no? Ya, listo, ya les paso, ya. Profe, hay algunos que tienen y otros que no, o sea, Ya, profe. unos que ya han recibido y otros que todavía no hemos podido recibir. ¿Es virtual o es Algunos ya han físico? recibido el contenido ya físico. Es físico, en sí es físico, profesor, pero algunos, como dicen los demás, no han recogido sus compendios por el tema de que viven lejos. Ah, ya, no es Pero, virtual entonces. profesor, también hay virtual material. Algunos se olvidó quizá incluso el día sábado recoger. Claro, pero virtual no les ha dado. Sí, hay Sí, hay, profe, o sea, para imprimir ahí. Ya, pues a eso Sí, me creo que refiero. está para imprimir, En profesor. virtual, bájenlo nomás, pues. Virtual, bájenlo. No vale descargar, Cada profe, o sea, semana hay que estar ¿Sí? imprimiendo, profesor. Sí se puede hacer descargar, Sí, profesor. profe. No se puede enséñame a descargar. Necesito aprender eso. Ya. Por cada semana lo tenemos que estar descargando, profesor. A ver, Compañeros, ¿a cuántos que están, no han recogido su compendio? Yo no recogí. yo no recogí. Sí, profesor. ¿Cuántos, pero cuántos que no son, pero? La mayoría creo que no ha recogido, solo los que están en podemos ir a Huancavelica no recoger han el compendio recogido. cualquier día. Sí, que pueden ir a recoger de lunes a viernes. tomar de las este 2 a las compendio, pero 6 de la tomar tarde. foto y ya por WhatsApp se Joder. sacan, se imprime ya, pero. Chicos, en orden. No, pues. Ya, listo, nos vemos. Profesor. Ya voy a pasarlos. Profesor, gracias. Nos pasas por el grupo de WhatsApp. Chicos, a ver, No, quiero que estudies, Henry. Pobre de ti que estés jugando carajo en la laptop. Dotas. Ay, dotas, seguro. Ay, carajo. Ay, es la tóxica. Yo no sé, ¿para qué juegan Las audios, por favor. Pues es Chicos, cállense, vamos a hablar del compendio. ¿Interesados o no? Cállense, por favor. al profesor Manuel llámale, es como que él sí, sí entiende y las otras trabajadoras algo así, no sé, se molestan. Es mejor que Está aburrida. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Saben qué? Deben tomar foto por WhatsApp para que se imprimen, pero. A ver, jóvenes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas queridos? noches. Buenas noches, profesor. Menos. Buenas noches, profesor. A ver, jóvenes, para comunicarles lo siguiente. Sí, por favor. Hasta el día viernes tienen para que se cambien de canal, de carrera, de cuello, de todo. Hasta el día viernes nada más. Ya. De todo para que se cambien. Los que quieren cambiarse cualquiera cambiarse jóvenes, de carrera, de canal, hasta el día viernes tienen que hacer. El único y último día, joven. Profesor, ¿y cómo lo cambiamos? ¿Tenemos que hacer algún pago? Nos llaman teléfono. A ver, aquí me llaman. No, tienen que venir, pues, jóvenes, para hacer el cambio Disculpa, correspondiente. si los compendios podemos recoger cualquier día. Claro, hija, de lunes a viernes estamos entregando y si no vienen no es mi problema. Yo les he dicho bien claro, vamos a entregar de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, todos los jóvenes tienen plazo para otra cosa, jóvenes, el día de mañana no se olviden, las 2 primeras cívicas, nada más, por estas semanas van a entrar cívicas, las 2 primeras, mañana. Coordinador. ¿Por qué, profesor? Porque el docente está un poquito mal, está con la tos, ¿qué tal nos contagia Virtualmente. Virtualmente, ¿qué tal nos contagia a todos con la MU? COVID.